Exactamente, Carla. Luego del discurso de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, dejó un gran tendal para poder empezar a debatir y estudiar un poquito esto, que más allá de la postura política que pueda tener cualquier televidente, no podemos negar, es decir, es innegable que vamos a formar parte de la historia argentina. Es decir, de acá en las generaciones futuras es muy probable que en los libros de historia, de política y de ciudadanía se esté hablando de lo que va a pasar en pocos meses acá en la Claro. Argentina. Eso es innegable. Que sea beneficioso o no, o que tengamos una postura política u otra, es totalmente al margen de lo que va a marcar en la historia, que es un hito claramente. Y les voy a contar un poquito en qué consiste esto y también les voy Sí, a contar si hubo o no hubo antecedentes en la Argentina de algo similar. claro, claro, Partiendo eso. de la base, Carla, te cuento, lo que quiero intentar hacer es reproducir o parafrasear un poco las palabras del presidente. Dijo que es un pacto para refundar el país. Y está bueno empezar a desmenuzar las palabras que utiliza, porque él entiende que obviamente tenemos que, o los gobernadores a través de este pacto, tienen que colaborar porque el país está en un declive Ujú. absoluto. Y lo que busca es eso, es refundarlo, es decir, plantear nuevos ideales, plantear nuevas propuestas para que desde ahora que estamos acá podamos crecer. Claro. Es Sobre una esas palabra que bases, escuchamos bastante en otros políticos también, ¿eh? exactamente, refundar. Por eso se le llama también el Pacto de Mayo como ley fundacional. ¿Por Claro. qué le puso también ley fundacional? Claramente, porque él entiende que son las bases para fundar nuevamente este país que, según él, según la política que se maneja, no va para más y de acá en adelante tendrían que los gobernadores conjuntamente con él a través de este preacuerdo, de acá en adelante mirar para el crecimiento económico, político y obviamente financiero del país. Ahora te cuento un poquito qué es esto del Pacto de Mayo. Es una invitación. Bien, no es obligación, sino que él invitó a los gobernadores de las provincias y obviamente al jefe de la ciudad autónoma de Buenos Aires a que se junten. ¿En Ujú. dónde? En Córdoba. Y estableció 10 puntos fundamentales sobre los cuales se va a tratar este Pacto de Mayo. Pero previo a eso, también invita a los gobernadores de las provincias y también al jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que se reúnan en la Casa Rosada para que puedan pactar en cierta manera un preacuerdo para que cuando eventualmente se llegue el 25 de mayo a Córdoba, ya esté Ujú. todo hablado, ya esté todo comunicado, esté todo consensuado y que no se encuentren ese 25 de mayo Claro, con un proyecto que hay que discutir desde cero. exacto, claro. Y además pidiendo que se apruebe la ley de bases. Por supuesto, el preacuerdo en donde van a ir a la Casa Rosada es plantear como primera medida que se apruebe la ley de bases y que están dispuestos a consensuar tanto los gobernadores como el presidente mismo sobre esa ley de bases para que pueda salir, obviamente, como ley, ¿no? Que es lo que Ujú. se planteó oportunamente. Y la pregunta que me hicieron mucho, Carla, Nico, ¿existió alguna vez un antecedente de esto? Claro. Mira, yo buscando un poco en la parte histórica, política y también del derecho argentino, yo te tengo que decir, Carla, que en el corto y mediano plazo hacia atrás no tenemos antecedentes de esto. Ajá. ¿Por qué? Porque obviamente somos un país en el es decir, hay una multiplicidad de partidos políticos y es difícil que se pongan de acuerdo para dictar una ley o por lo menos un preacuerdo tan importante como este. Claro. Pero tenemos que retrotraernos mucho, mucho hacia atrás, aún antes de la sanción de la Constitución Nacional en 1853. Antes de eso, hubo algunos pactos, 6 para ser exactos, en donde los gobernadores de las provincias empezaron a firmarlo desde 1820 hasta 1852 y comenzaron a allanar el camino para que en 1853 se dicte la propia Constitución. ¿Y Ujú. cómo lo sabemos a esto? Bueno, muy sencillo, Car. Te cuento que la Constitución, en el preámbulo, dice que los que representan a la Argentina están reunidos en Congreso General Constituyente en cumplimiento de pactos preexistentes. Preexistentes. Ujú. Es decir, el propio preámbulo te está diciendo, estamos acá reunidos, pero porque
previamente nos reunimos y allanamos el camino para dictar esta Constitución. Hubo pactos previos. Claro. Entonces, si queremos buscar un antecedente histórico de esto, tenemos que retrotraernos aún antes de la sanción de la Constitución Nacional, es Ahora, decir, Nico, muchos años hacia atrás. si se firma, de llegar a firmarse este pacto, ¿no? Con el preacuerdo, con la ley de bases aprobada, ¿carácter de qué tiene un pacto? O sea, se firma el pacto y de ahí, ¿qué sucede? Bueno, se firma este pacto y lo que sucede ahí es buscar esos consensos para que a futuro los proyectos de ley que se van a emitir para encauzar al país a donde se quiere direccionar, bueno, tengan el apoyo de los gobernadores y consecuentemente al tener el apoyo de los gobernadores se busca el apoyo parlamentario, los votos necesarios para que las leyes salgan y obviamente se pueda encauzar y encaminar el objetivo principal de este preacuerdo y de este pacto. Bien, sería una medida positiva, se podría decir, porque además son puntos, como arrancábamos la entrevista también diciendo, que es muy difícil que un gobernador se niegue, porque son puntos que hablan todos de transparencia, de economía, bueno, son puntos importantes. Son puntos muy importantes, Carla, muy bien como lo decís vos, y además hay que tener en cuenta que ya hay, hoy por hoy, hay 14 gobernadores que decidieron o aceptaron esta Ujú. invitación. Es decir, aún en la presión política y la presión social, por más de que uno no esté convencido de querer ir, la presión política y la presión social los va a llevar por lo menos a aceptar esta invitación. Claro. Después que se acepte o no se acepte o se lleve adelante este pacto es otra cosa, pero no podemos negar que hay muchísima presión social, muchísima presión política, muchísima presión económica y que indefectiblemente, por lo menos a escuchar de qué se trata, los gobernadores, a mi entender, deberían de ir. Bueno, ponerse en marcha los que hacen los manuales de historia, porque aparentemente van a tener que agregar un capítulo a la historia argentina si esto se da. Exactamente, Carla. Como bien dije al principio, más allá de la postura política de cada uno, esto es innegable. Vamos a formar parte de la historia argentina y los manuales de historia, como vos dijiste, que van a venir el día de mañana, sin lugar a dudas, este acontecimiento lo van a nombrar y va a ser parte de los manuales de estudio de las generaciones futuras, Carla. Ojalá que salga todo bien, porque claramente si Totalmente. al país le va bien, consecuentemente y de manera directa, nos va bien a todos nosotros.